Cuando comencé mi viaje para entender cómo funciona el cerebro humano, una de las primeras cosas que capturó mi atención fue la paradoja entre lo que heredamos genéticamente y lo que podemos cambiar a través de nuestras experiencias. Desde que nacemos, estamos programados de una manera muy particular. Nuestras conexiones neuronales, las rutas que nuestro cerebro sigue para procesar información y reaccionar ante el mundo, están en gran parte influenciadas por nuestra biología y por la evolución de nuestra especie. Esta programación es el resultado de millones de años de adaptación, un regalo de nuestros ancestros que nos permite navegar el mundo con una eficacia que casi desafía la comprensión. Pero mientras profundizaba en mis estudios, descubrí algo que cambió mi perspectiva. Aunque nacemos con un conjunto básico de circuitos neuronales que han sido moldeados por la evolución, estos no están grabados en piedra. A lo largo de la vida, nuestros cerebros tienen una capacidad asombrosa para reorganizarse y reconfigurarse en respuesta a lo que pensamos, sentimos y experimentamos. En otras palabras, estamos programados por la naturaleza, pero tenemos la extraordinaria habilidad de cambiar esa programación a través del entorno, la experiencia y la intención consciente. Esto es lo que conocemos como neuroplasticidad. Este concepto desafía una idea antigua y limitante de que estamos condenados a vivir nuestras vidas siguiendo un guión biológico predeterminado. En lugar de ser meros productos de nuestra genética, podemos tomar las riendas y rediseñar nuestro cerebro para que funcione de manera diferente. A través de la práctica, la repetición y la atención consciente, podemos desarrollar nuevas habilidades, cambiar viejos patrones de pensamiento y emociones y convertirnos en una versión más avanzada de nosotros mismos. El cerebro humano es, en esencia, una obra en progreso, maleable y transformable. Este capítulo se enfoca en esa dicotomía fascinante entre nuestra estructura cerebral heredada y nuestra capacidad de modificarla. Exploraré cómo nuestras conexiones neuronales básicas nos permiten sobrevivir desde el momento en que nacemos, y cómo la exposición a nuevas experiencias puede reconfigurar esas mismas conexiones para adaptarse a un nuevo modo de ser. La pregunta central que nos debemos hacer es, si el cerebro tiene esta capacidad de cambio, ¿qué estamos haciendo, de manera consciente o inconsciente, para aprovechar ese poder transformador? Programados por la naturaleza. Desde el momento en que nacemos, somos el producto de millones de años de evolución. Nuestro cerebro, en su complejidad y sofisticación, ha sido moldeado por fuerzas naturales para ayudarnos a sobrevivir y adaptarnos al mundo que nos rodea. Este diseño se debe en gran medida a la necesidad de nuestra especie de responder de manera rápida y eficiente a los desafíos del entorno. En esencia, nacemos con un conjunto de programas biológicos que nos aseguran mantenernos vivos y funcionales. El cerebro humano, tal como lo conocemos, está dividido en tres partes principales: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro neocortical. Cada una de estas áreas ha evolucionado en respuesta a diferentes necesidades de nuestra especie, y cada una juega un papel vital en nuestra vida diaria. Estas partes son responsables de funciones que van desde la regulación básica de nuestros instintos, como la respiración y el ritmo cardíaco, hasta la capacidad de pensar de manera abstracta y hacer planes para el futuro. Esta jerarquía de funciones es la base de nuestra programación natural. Nuestro cerebro reptiliano, que se desarrolló primero en términos evolutivos, nos impulsa a sobrevivir. Es responsable de las respuestas automáticas, aquellas que no requieren un pensamiento consciente. Cuando experimentamos una amenaza, este cerebro entra en acción de manera instantánea, activando lo que conocemos como la respuesta de lucha o huida. Esta parte del cerebro opera de manera rápida y eficiente para garantizar que nuestra especie continúe viva. No piensa ni reflexiona, simplemente actúa. Por eso, desde el primer día de vida,
Este programa nos impulsa a buscar seguridad, alimento y protección. Después de este, está el cerebro límbico, que se encarga de las emociones. Este sistema se desarrolló posteriormente y nos permitió, como especie, relacionarnos no solo con nuestro entorno, sino también con otros seres humanos. A través del cerebro límbico, podemos sentir emociones y, más importante aún, generar vínculos emocionales con otros. Este programa nos enseña a buscar seguridad no solo en lo físico, sino también en lo emocional, desarrollando conexiones profundas que son esenciales para nuestra supervivencia social. La capacidad de amar, temer, sentir felicidad o tristeza está vinculada a este programa biológico que compartimos con muchas otras especies de mamíferos. Finalmente, el neocórtex, la parte más reciente de nuestro cerebro, es el área que nos hace únicos como seres humanos. Nos permite pensar, razonar y visualizar futuros escenarios. Es aquí donde reside nuestra capacidad para resolver problemas, aprender de nuestras experiencias pasadas y proyectar nuestras aspiraciones hacia el futuro. Este programa nos da la ventaja evolutiva de planificar, de ser creativos y de adaptarnos no solo físicamente, sino también mentalmente a cualquier entorno. Sin embargo, aunque esta es la parte más avanzada del cerebro, también depende en gran medida de los dos sistemas anteriores. No puede funcionar completamente por sí sola. Necesita la interacción y el equilibrio con nuestras emociones y nuestras respuestas instintivas. La combinación de estos tres sistemas nos ofrece una programación biológica que asegura nuestra supervivencia y nuestra evolución como especie. Estamos programados para reaccionar al peligro de manera automática, para sentir emociones intensas que nos guían en nuestras relaciones y para pensar y planificar de manera estratégica. Y todo esto ocurre sin que tengamos que hacer un esfuerzo consciente, porque es lo que la naturaleza nos ha proporcionado para garantizar que podamos existir en este mundo. Pero lo que resulta fascinante es que, aunque nacemos con esta programación heredada y automatizada, este conjunto de circuitos no está necesariamente destinado a determinar el curso de nuestras vidas de manera definitiva. Si bien estas respuestas automáticas han sido cruciales para nuestra supervivencia a lo largo de los siglos, no siempre son adecuadas para los desafíos del mundo moderno. Es aquí donde surge una de las grandes revelaciones del estudio del cerebro. Nuestra programación inicial no tiene que ser nuestra sentencia de vida. Muchos de nosotros vivimos nuestras vidas de manera reactiva, permitiendo que estos programas biológicos dirijan nuestros pensamientos, emociones y comportamientos sin que intervengamos conscientemente. Enfrentamos situaciones difíciles y respondemos de forma automática, como si fuéramos marionetas guiadas por los instintos ancestrales. Sin embargo, el gran avance que hemos hecho como especie no es solo el desarrollo de estos programas, sino la capacidad de darnos cuenta de que podemos cambiarlos. El entorno moldea el cerebro. Desde el momento en que llegamos a este mundo, estamos inmersos en un entorno que comienza a influir profundamente en nuestro desarrollo. No podemos subestimar el poder que tiene nuestro entorno para moldear no solo nuestras experiencias, sino literalmente nuestros cerebros. Lo que vemos, escuchamos, sentimos, las personas con las que interactuamos y las situaciones que enfrentamos están continuamente modificando y ajustando las conexiones neuronales que forman nuestra realidad personal. A lo largo de nuestra vida, el cerebro está en constante adaptación. Cada nueva experiencia, cada interacción social, cada desafío o situación de estrés está impactando las redes neuronales que se forman dentro de nuestra mente. Esto significa que, aunque estamos programados por naturaleza en muchos aspectos, nuestro entorno es igualmente poderoso a la hora de moldear cómo esos programas se manifiestan. El entorno físico, social y emocional en el que vivimos tiene el poder de alterar nuestras percepciones, pensamientos y emociones.
Y lo más importante, el entorno puede llegar a consolidar ciertos patrones de comportamiento, algunos de los cuales pueden limitarnos si no somos conscientes de ellos. Cuando hablamos de cómo el entorno moldea el cerebro, debemos entender que este proceso ocurre a nivel de lo que se llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y reorganizarse a lo largo de la vida. Cada vez que aprendemos algo nuevo, cada vez que enfrentamos una situación diferente, el cerebro está creando nuevas conexiones entre neuronas o bien fortaleciendo conexiones existentes. Así que cuando repetimos ciertas acciones o pensamientos, esas conexiones se refuerzan, volviéndose parte de nuestro cableado neuronal. Desde una edad temprana, el cerebro absorbe todo lo que experimentamos. Los primeros años de vida son fundamentales, ya que el cerebro infantil está en un estado extremadamente plástico, lo que significa que las experiencias tempranas juegan un papel crucial en el establecimiento de patrones de pensamiento y comportamiento. El ambiente en el que un niño crece, si es rico en estímulos o por el contrario, si es limitado, puede determinar cómo se desarrollará su capacidad para aprender, relacionarse y enfrentarse a la vida más adelante. Si, por ejemplo, un niño es criado en un entorno lleno de afecto y apoyo, su cerebro tenderá a formar conexiones que promueven la seguridad y la confianza. Sin embargo, si ese mismo niño se cría en un ambiente de hostilidad o carencia emocional, el cerebro establecerá conexiones basadas en la defensa, el miedo o la desconfianza. Incluso en la edad adulta, el entorno continúa moldeando nuestras mentes. Piensa en cómo el entorno social en el que te encuentras a diario afecta tu manera de pensar. Si estás constantemente rodeado de personas negativas, críticas o que te limitan, con el tiempo, tu cerebro comenzará a reflejar esos pensamientos y emociones. Las neuronas que se activan juntas se conectan, y cuanto más frecuentes sean esas experiencias negativas, más se refuerzan esas conexiones neuronales. Por eso, lo que experimentamos a diario tiene un impacto enorme en cómo pensamos y actuamos. No solo estamos reaccionando al entorno, sino que estamos construyendo nuestra realidad interna basada en él. Además, el entorno no solo moldea el cerebro a nivel social o emocional, también lo hace a nivel físico. Los estímulos sensoriales, como el tipo de alimentos que comemos, la calidad del aire que respiramos, los sonidos que escuchamos, todos estos factores influyen en nuestro estado mental y, en última instancia, en nuestras redes neuronales. La exposición constante a un ambiente de estrés, por ejemplo, puede generar cambios fisiológicos que afecten el funcionamiento del cerebro, desde la producción de hormonas hasta la regulación de neurotransmisores. Un entorno de estrés crónico puede incluso reducir la plasticidad cerebral, lo que significa que el cerebro se vuelve menos flexible y adaptable con el tiempo. Lo interesante es que, aunque el entorno puede moldear nuestro cerebro, también tenemos la capacidad de moldear nuestro entorno. A través de decisiones conscientes, podemos elegir con quién interactuar, qué información consumir y qué experiencias priorizar. Y de esta forma, podemos influir activamente en nuestro propio desarrollo neuronal. Si elegimos rodearnos de personas que nos inspiran, que nos apoyan, si elegimos participar en actividades que nos desafían intelectualmente o emocionalmente, estamos ayudando a nuestro cerebro a crear conexiones que refuerzan una mentalidad expansiva y positiva. Podemos, en efecto, ser moldeados por nuestro entorno, pero también podemos tomar control sobre ese proceso. Cuando somos conscientes de cómo el entorno influye en nuestro cerebro, podemos elegir activamente los estímulos que nos rodean para fomentar los cambios que deseamos. Esto requiere una conciencia plena, un compromiso con la idea de que lo que experimentamos no solo nos afecta temporalmente, sino que está continuamente moldeando la estructura física de nuestro cerebro. Cada día, tenemos la oportunidad de redirigir la influencia de nuestro entorno hacia la creación de una mente que nos sirva mejor.
en lugar de simplemente permitir que el entorno dicte nuestra experiencia de vida sin cuestionarlo. Este es uno de los grandes descubrimientos de la neurociencia moderna. No estamos predeterminados por la biología o por el ambiente en el que nacemos. Somos seres plásticos y cambiables, capaces de tomar las riendas de nuestra mente y, por lo tanto, de nuestra vida. Pero primero debemos entender el impacto profundo que tiene nuestro entorno en nosotros, y luego tomar medidas para reconfigurarlo a nuestro favor. Neuroplasticidad. El cerebro es modificable. Uno de los descubrimientos más emocionantes y revolucionarios de la neurociencia moderna es la comprensión de que el cerebro no es una entidad fija e inmutable. Durante gran parte de la historia de la ciencia, se pensaba que el cerebro adulto era estático, que una vez que alcanzábamos la madurez, nuestras redes neuronales quedaban establecidas de forma permanente, incapaces de cambiar. Sin embargo, hoy sabemos que esta suposición es incorrecta. Nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar, adaptarse y reorganizarse a lo largo de toda nuestra vida. Esta capacidad se llama neuroplasticidad y es lo que nos permite aprender, crecer y transformarnos. La neuroplasticidad es el proceso mediante el cual el cerebro crea nuevas conexiones neuronales y refuerza o elimina las existentes en respuesta a nuestras experiencias, pensamientos, emociones y comportamientos. En otras palabras, cada vez que experimentamos algo nuevo, aprendemos una nueva habilidad o incluso cambiamos un hábito, el cerebro está literalmente modificándose a nivel físico. Nuestras neuronas están en constante comunicación entre sí a través de sinapsis, y esas conexiones se fortalecen con el uso o se debilitan y desaparecen si no se utilizan. Este principio se resume en una frase clave dentro de la neurociencia. Las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Cuando reflexionamos sobre el significado profundo de la neuroplasticidad, nos damos cuenta de lo poderosa que es esta capacidad. Nos da una libertad inmensa. Si el cerebro es modificable, entonces no estamos atrapados en patrones de pensamiento o comportamiento fijos. No estamos condenados a vivir de acuerdo con las limitaciones de nuestras experiencias pasadas o con los condicionamientos que adquirimos en nuestra infancia. Si queremos cambiar, no solo a nivel mental o emocional, sino también físicamente a nivel neuronal, podemos hacerlo. La clave está en comprender cómo aprovechar esta capacidad innata. Un aspecto crucial de la neuroplasticidad es que no solo responde a los cambios en nuestro entorno, sino también a nuestras elecciones conscientes. Cada vez que decidimos aprender algo nuevo o hacer algo diferente, estamos desencadenando el proceso de plasticidad cerebral. Esto es especialmente poderoso cuando pensamos en nuestros hábitos y patrones de pensamiento. Muchas veces, las personas creen que están atrapadas en sus hábitos, ya sea de pensamiento o de acción, porque llevan años repitiendo las mismas conductas. Pero la realidad es que esos hábitos son simplemente conexiones neuronales que se han fortalecido con el tiempo debido a la repetición. Y lo fascinante es que, si dejamos de usar esas conexiones y comenzamos a crear otras nuevas, podemos desmantelar esos hábitos y reemplazarlos con otros más útiles y constructivos. Piensa en esto. Cada vez que aprendes algo nuevo, tu cerebro está formando nuevas sinapsis. Imagina que estás aprendiendo a tocar un instrumento musical por primera vez. Al principio, tus movimientos son torpes y te resulta difícil coordinar tus manos o recordar las notas. Pero cuanto más practicas, más eficiente se vuelve tu cerebro en la creación de las conexiones neuronales necesarias para coordinar esos movimientos. Finalmente, después de mucha práctica, puedes tocar la música sin apenas pensar en los movimientos. Esto ocurre porque las conexiones neuronales se han reforzado tanto que se han convertido en una especie de autopista eficiente para ese conjunto particular de habilidades.
Lo mismo ocurre con cualquier tipo de aprendizaje o cambio que intentemos implementar en nuestra vida. Lo interesante de la neuroplasticidad es que no tiene un límite de edad. Aunque es cierto que la plasticidad es más pronunciada en la infancia, cuando el cerebro está en su fase de desarrollo más rápido, la capacidad de cambiar el cerebro sigue presente durante toda nuestra vida. De hecho, hay estudios que muestran que personas mayores que se dedican a aprender nuevas habilidades o a mantenerse mentalmente activas pueden seguir desarrollando nuevas conexiones neuronales y mantener su cerebro joven y adaptable. Este es un mensaje poderoso, porque significa que nunca es demasiado tarde para cambiar. Podemos comenzar a reprogramar nuestro cerebro en cualquier momento, independientemente de nuestra edad o de cuánto tiempo hayamos estado atrapados en ciertos patrones de pensamiento o comportamiento. Pero hay otro aspecto fascinante de la neuroplasticidad. No solo nos permite cambiar conscientemente, sino que también puede ocurrir de manera inconsciente, en respuesta a nuestras emociones. Cada vez que sentimos una emoción intensa, como el miedo o la alegría, estamos afectando nuestro cerebro. Las emociones generan una respuesta química en el cuerpo que influye directamente en nuestras conexiones neuronales. Si, por ejemplo, vivimos en un estado de estrés crónico, nuestro cerebro puede llegar a reforzar las conexiones relacionadas con el miedo y la ansiedad, lo que nos lleva a estar constantemente en un estado de alerta. Por el contrario, si cultivamos emociones positivas como el amor, la gratitud o la compasión, estamos fortaleciendo las conexiones neuronales asociadas con esos estados emocionales, creando así un cerebro más resiliente y positivo. La neuroplasticidad también es la razón por la que es tan importante ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones. Nuestros pensamientos repetitivos también moldean nuestro cerebro. Si estamos constantemente pensando de manera negativa, cínica o crítica, estamos reforzando esas redes neuronales que perpetúan ese estado mental. Por eso es vital entrenar nuestra mente para centrarse en pensamientos más constructivos y positivos. Al hacerlo, estamos utilizando la neuroplasticidad a nuestro favor, creando un cerebro que esté alineado con nuestros objetivos y deseos más elevados. Este poder para cambiar el cerebro no solo se aplica a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Si pensamos en cómo los entornos sociales influyen en el cerebro, podemos darnos cuenta de cómo los grupos humanos, ya sea una familia, una comunidad o incluso una sociedad, pueden moldear los cerebros de las personas que los componen. Las creencias, normas y valores compartidos en un entorno social tienen el poder de influir en las redes neuronales de quienes participan en ese entorno. Por eso, al elegir conscientemente los ambientes en los que nos sumergimos, podemos fomentar un desarrollo cerebral que esté alineado con nuestras aspiraciones. En resumen, la neuroplasticidad es la clave que nos permite tomar control de nuestra propia evolución. Nos dice que no estamos limitados por nuestro pasado, que nuestro cerebro no es una máquina fija, sino un sistema dinámico y adaptable. Cada vez que tomamos la decisión de aprender, de cambiar o de enfrentar nuevos desafíos, estamos activando el poder de la neuroplasticidad para reconfigurar nuestro cerebro de acuerdo con nuestros deseos y metas. Este es el principio fundamental que nos da la libertad de crear la vida que queremos, empezando por transformar nuestra mente. El papel del pensamiento consciente en el cambio. En el proceso de transformación personal, la capacidad de dirigir conscientemente nuestros pensamientos es absolutamente fundamental. Aunque el cerebro tiene la capacidad de adaptarse y cambiar de manera automática en respuesta a nuestro entorno, si queremos realizar un cambio deliberado y profundo, debemos recurrir al poder de nuestro pensamiento consciente. Esto significa ser plenamente conscientes de nuestros patrones de pensamiento, emociones y comportamientos, y luego elegir conscientemente cómo queremos que sean en lugar de dejarnos llevar por viejos hábitos o reacciones automáticas.
El pensamiento consciente es el verdadero agente de cambio. Es como el timón de un barco que nos permite navegar hacia nuevas realidades, nuevas versiones de nosotros mismos. Sin esta capacidad de reflexión y enfoque, es muy fácil quedar atrapados en el piloto automático del cerebro, simplemente repitiendo los mismos patrones de siempre. De hecho, la mayoría de las personas pasan gran parte de su día actuando de manera inconsciente, dejando que sus pensamientos y reacciones automáticas, muchas de ellas arraigadas en el pasado, guíen su vida. Esto es lo que llamo vivir en modo automático. Cada pensamiento que tenemos genera una emoción, y cada emoción refuerza los pensamientos asociados. Este ciclo de retroalimentación es poderoso y puede atraparnos si no somos conscientes de él. Si, por ejemplo, estamos constantemente pensando en situaciones que nos causan estrés o preocupación, nuestros cuerpos empiezan a reaccionar liberando hormonas del estrés, como el cortisol. A su vez, esas hormonas influyen en nuestros estados emocionales, haciéndonos sentir ansiosos o tensos, lo que refuerza aún más esos pensamientos de preocupación. Es un círculo vicioso. Sin embargo, cuando somos conscientes de este ciclo y elegimos dirigir nuestros pensamientos hacia nuevas posibilidades, hacia un estado emocional diferente, podemos romper el patrón. Aquí es donde el poder del pensamiento consciente realmente entra en juego. Si empezamos a dirigir nuestra atención hacia lo que queremos, en lugar de lo que no queremos, comenzamos a entrenar nuestro cerebro para crear nuevas conexiones neuronales que se alineen con esos pensamientos. Cada vez que hacemos esto, estamos debilitando las conexiones antiguas y fortaleciendo las nuevas. En esencia, estamos reprogramando nuestro cerebro. La investigación muestra que donde enfocamos nuestra atención es donde ocurre el cambio. Si siempre nos enfocamos en los mismos pensamientos y emociones, reforzamos los mismos patrones neuronales. Pero si dirigimos nuestra atención hacia nuevas ideas, nuevos conceptos o incluso nuevas emociones, nuestro cerebro comienza a reconfigurarse para adaptarse a esas nuevas realidades. Este es el verdadero poder del pensamiento consciente. Nos da la capacidad de elegir en qué queremos enfocarnos, y con el tiempo, esa elección consciente se convierte en nuestro estado automático. Una analogía que me gusta usar para describir este proceso es la de un jardín. Imagina que tu cerebro es un jardín lleno de caminos. Algunos de esos caminos están bien definidos y han sido recorridos muchas veces, mientras que otros están cubiertos de maleza y son difíciles de ver. Los pensamientos y comportamientos que repetimos una y otra vez son como esos caminos bien transitados. Cada vez que tienes el mismo pensamiento, es como caminar por el mismo sendero en el jardín. Lo haces más fácil de recorrer. Pero si decides dejar de caminar por ese sendero y comienzas a recorrer uno nuevo, al principio será difícil. La maleza y los obstáculos harán que sea complicado avanzar. Sin embargo, con el tiempo, si continúas recorriendo ese nuevo camino, se hará más claro y definido, mientras que el antiguo sendero comenzará a desaparecer. Así funciona el cerebro. Las conexiones neuronales que no usamos con el tiempo se debilitan, mientras que las nuevas que practicamos se fortalecen. El pensamiento consciente es, por lo tanto, como el jardinero que decide qué caminos cultivar y cuáles dejar que desaparezcan. Si queremos cambiar, tenemos que asumir la responsabilidad de qué pensamientos permitimos que crezcan en nuestra mente y cuáles eliminamos. Esto requiere práctica y disciplina, pero los resultados son extraordinarios. Podemos entrenar nuestro cerebro para pensar de manera diferente, sentir de manera diferente y, en última instancia, actuar de manera diferente. Ahora bien, es importante señalar que la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar, no ocurre de la noche a la mañana. Requiere repetición y constancia.
No basta con pensar de manera diferente una o dos veces. Necesitamos practicar estos nuevos pensamientos de forma continua para que las nuevas conexiones neuronales se fortalezcan lo suficiente como para volverse automáticas. Es como aprender a tocar un instrumento musical o adquirir una nueva habilidad. Al principio puede parecer incómodo o forzado, pero con el tiempo y con suficiente repetición, el nuevo patrón se vuelve natural. Esto es lo que diferencia a las personas que logran un cambio duradero de aquellas que intentan cambiar, pero se dan por vencidas rápidamente. Las primeras son conscientes de que están en un proceso de reprogramación y que tomará tiempo, pero persisten. Las segundas se frustran cuando no ven resultados inmediatos y caen nuevamente en sus viejos hábitos. Por eso siempre insisto en que debemos tener paciencia con nosotros mismos cuando estamos en este proceso de cambio consciente. No importa cuántas veces recaigamos en antiguos patrones. Lo importante es que cada vez que lo hagamos, lo notemos y elijamos nuevamente enfocarnos en lo que queremos. Otro aspecto vital del pensamiento consciente es que nos permite mantenernos alineados con nuestra visión más elevada de nosotros mismos. Cuando nos tomamos el tiempo de imaginar cómo queremos ser, cómo queremos sentirnos y qué tipo de vida queremos vivir, estamos utilizando nuestro pensamiento consciente para proyectarnos hacia una nueva realidad. Esta capacidad de visualizar y sentirnos como si ya estuviéramos viviendo esa realidad futura es fundamental para el proceso de cambio. No solo estamos creando nuevas conexiones neuronales, sino que también estamos enviando señales a nuestro cuerpo para que comience a actuar y responder de acuerdo con esa nueva realidad. En resumen, el pensamiento consciente es la herramienta más poderosa que tenemos para reprogramar nuestro cerebro y transformar nuestras vidas. Nos permite salir del modo automático, romper con viejos hábitos y patrones de pensamiento y dirigirnos hacia una nueva forma de ser. Con práctica, paciencia y persistencia, podemos entrenar nuestra mente para que trabaje a nuestro favor, creando la realidad que realmente deseamos vivir. La importancia del entorno. A lo largo de nuestra vida, muchas de nuestras creencias, comportamientos y patrones de pensamiento han sido moldeados por el entorno en el que crecimos y vivimos, ya sea a través de nuestras experiencias en la infancia, las interacciones con las personas que nos rodean o incluso las normas culturales y sociales a las que estamos expuestos. El entorno desempeña un papel crucial en la formación de quiénes somos y cómo pensamos. Al hablar del entorno, me refiero a todo lo que nos rodea, desde nuestras relaciones interpersonales, el lugar donde trabajamos, los medios de comunicación que consumimos, hasta el tipo de información con la que elegimos alimentar nuestra mente. En cada momento, nuestro entorno nos está influyendo de manera directa o indirecta. Incluso si no somos conscientes de ello, los estímulos que recibimos a través de nuestros sentidos afectan nuestras emociones, pensamientos y, en última instancia, nuestro comportamiento. Durante muchos años, la ciencia del comportamiento nos ha enseñado que somos criaturas altamente adaptables. Nos adaptamos a nuestro entorno porque, en esencia, estamos programados biológicamente para sobrevivir. Esta capacidad adaptativa es una ventaja evolutiva. Sin embargo, cuando nuestro entorno no nos sirve para alcanzar nuestras metas, sueños o una vida más plena, es cuando se convierte en un obstáculo para nuestro crecimiento personal. El entorno no solo nos moldea, sino que también refuerza nuestras conexiones neuronales. Pensemos en nuestras interacciones diarias. Si pasamos tiempo con personas que están constantemente enfocadas en los problemas, la negatividad, o que simplemente se conforman con una vida mediocre, inevitablemente estas influencias empiezan a moldear nuestros propios pensamientos. No es extraño que comencemos a pensar y sentir de manera similar a nuestro entorno, porque, como seres sociales, nuestro cerebro busca sincronizarse con las energías, emociones y comportamientos que nos rodean.
Esto ocurre porque nuestras neuronas espejo, encargadas de replicar lo que vemos en los demás, se activan constantemente cuando interactuamos con nuestro entorno. De este modo, si constantemente estamos rodeados de negatividad, nuestro cerebro lo percibe como la norma y comienza a activar las mismas redes neuronales que refuerzan ese tipo de emociones y pensamientos. Nos volvemos el producto de lo que absorbemos a nuestro alrededor, incluso si no lo queremos. La buena noticia es que, al ser conscientes de la influencia de nuestro entorno, podemos elegir cambiarlo, o al menos modificar nuestra relación con él. A lo largo de mis investigaciones y experiencias personales, he visto cómo el entorno puede ser tanto nuestro mayor enemigo como nuestro aliado más poderoso en el proceso de cambio. Si nos encontramos en un entorno que nos refuerza viejos hábitos o patrones de pensamiento limitantes, es crucial entender que esa es una de las razones por las que estamos atascados. Si, en cambio, logramos rodearnos de un entorno que nos inspire, motive y apoye en nuestro crecimiento, nuestras posibilidades de éxito se incrementan exponencialmente. Es por esto que suelo decir, si quieres cambiar tu vida, comienza cambiando tu entorno. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Primero, debemos observar cuidadosamente los elementos de nuestro entorno que podrían estar interfiriendo con nuestro progreso. Esto incluye a las personas con las que interactuamos, la información que consumimos a través de los medios de comunicación o redes sociales, los lugares que frecuentamos e incluso nuestras rutinas diarias. Si nos damos cuenta de que estamos constantemente siendo bombardeados por noticias negativas o rodeados de personas que no creen en nuestro potencial, estamos exponiendo nuestro cerebro a señales que refuerzan la realidad que estamos intentando superar. Hemos visto en la investigación científica que las personas son el reflejo de las 5 personas con las que pasan más tiempo. Esto no es casualidad. Cuando interactuamos frecuentemente con un círculo social, las emociones, pensamientos y comportamientos de esas personas inevitablemente nos afectan. Si nuestras conexiones más cercanas están orientadas hacia el miedo, la escasez, el estrés o la falta de visión, nos veremos atrapados en ese mismo patrón de energía. En cambio, si elegimos rodearnos de personas que piensan en abundancia, que tienen una visión clara de sus metas y que viven en un estado de gratitud y amor, nos encontramos sintonizándonos con esa vibración superior. Un entorno que apoya el cambio y la transformación no tiene que ser exclusivamente social. También puede ser físico o incluso digital. Por ejemplo, si queremos comenzar a cambiar nuestra mentalidad y creemos que no tenemos acceso a personas inspiradoras en nuestro entorno inmediato, podemos recurrir a libros, podcasts, vídeos y cualquier otro recurso que nos exponga a ideas que nos eleven. Podemos usar las herramientas disponibles para construir un ambiente que promueva nuestro crecimiento. Cambiar el entorno también puede significar modificar nuestros hábitos diarios. A veces, pequeños ajustes en nuestra rutina pueden hacer una gran diferencia en cómo nos sentimos y en cómo pensamos. Un ejemplo puede ser algo tan simple como pasar más tiempo en la naturaleza, desconectar de las redes sociales durante ciertas horas del día o simplemente meditar en un espacio tranquilo. Estas son formas efectivas de crear un entorno interno que nos permita experimentar una mayor claridad mental y emocional. Pero más allá de cambiar lo externo, también es importante recordar que podemos cambiar nuestra percepción del entorno. Si por alguna razón no podemos cambiar las circunstancias externas, siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas. El entorno tiene un efecto en nosotros porque le damos poder a través de nuestras emociones y pensamientos. Si aprendemos a ver nuestras circunstancias desde una perspectiva diferente, podemos disminuir su impacto en nuestro cerebro. Esto requiere un nivel de conciencia plena, donde nos volvemos observadores de nuestras reacciones automáticas y tomamos la decisión de no dejar que nuestro entorno nos controle. Al final del día, lo que más importa no es necesariamente lo que nos rodea, sino cómo decidimos interpretarlo
y reaccionar ante ello. Si bien cambiar nuestro entorno externo puede facilitarnos el proceso, el cambio más profundo ocurre cuando asumimos el control de nuestra respuesta interna. Así que la pregunta es, ¿cómo estás dejando que tu entorno influya en tu vida? ¿Estás permitiendo que te limite o estás usando el poder de tu entorno para potenciar tu transformación? Si realmente deseas experimentar un cambio profundo y duradero, debes ser consciente del impacto que tiene tu entorno y elegir cuidadosamente las influencias que permites en tu vida. Gracias por acompañarme en este quinto capítulo del libro Desarrolla tu cerebro del Dr. Joe Dispenza. Me gustaría leerte en comentarios. Puedes dejarme un me gusta si te ha interesado este material y puedes suscribirte si aún no lo has hecho para poder recibir notificaciones para el siguiente capítulo. Muchas gracias y hasta pronto.